Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 24 de julio, no siempre ordenado, dirigido por el hermano Carlos Vargas. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Esther 2, 16 al 17. El hermano Carlos Vargas Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos por su muerte en la cruz. Revivimos un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, en amor angelical, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, Solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por eso con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, hermanita. Buenos días, bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, mis hermanos. El día de hoy contamos con el devocional de julio 24, el cual se titula No siempre ordenado, y pues nos está acompañando el hermano Carlos Vargas.
Que mi hermano, muy buenos días y adelante. Gracias, hermanita Andreita. Buenos días para todos. Les estaba colocando unas citas para tenerlas en cuenta, que me ayuden a buscarlas un poquito. Están en el chat, ¿sí, hermano? Sí, ya las envié. Listo, mis hermanos. Entonces, para que estemos atentos de las citas que están en el chat, y pueden ir levantando la manita a medida que el hermano las vaya solicitando. Vamos a estar orando para poner este tiempo en la mano del Señor y que nuestro propósito sea entender los propósitos del Señor y las decisiones que Él toma a través de nuestras vidas. Padre Santo, Padre amado, este día, Señor, nos presentamos delante tuyo, dándote gracias, Señor, por tus misericordias nuevas cada día, por poder despertar un día más de vida, Señor, en tu presencia y saber que tú tienes propósitos especiales con cada uno de nosotros, en cada lugar donde nos has puesto. Y queremos pedirte en esta mañana que nos uses de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia, Señor, para que nuestras vidas realmente tengan significado, Señor, para tu gloria, Señor, que podamos exaltarte, podamos reconocerte, podemos procurar, Señor, que nuestra vida sea agradable delante tuyo y que en cada cosa que hagamos te glorifiquemos, Señor, que nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, ya sea nuestro trabajo en el campo natural o el trabajo en el campo espiritual, sea siempre dando honor a tu nombre, Señor. Y que a pesar de las dificultades y de nuestros pecados, Señor, tú nos vas a usar y nos vas a tener en cuenta para que el plan tuyo, Señor, conforme a tu voluntad, sea realizado, Señor. Damos pues gracias, Señor, y quedamos en tus manos. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a ver quién querrá ayudarnos con la lectura del tema de hoy, no siempre ordenado. Hermanita Gladys, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudar. Buenos días, mi hermanito Carlos. Buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Excelente, sí, señor. Adelante. Firme y adelante. Muy bien. Julio 24. No siempre ordenado. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther 2, del 16 al 17. Hadasa, la niña judía que se convirtió en reina de Persia, es más conocida por su nombre persa, Esther, que significa estrella. Era huérfana, adoptada por su primo, y era especialmente atractiva. Esther 2:7. Cuando el rey celebró un concurso de belleza en busca de una nueva reina, Esther fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres, versículo 8. Hasta ese momento, ella había ocultado su nacionalidad judía, versículo 10. Ejal, el eunuco, a cargo de todas las mujeres, estaba especialmente complacido con Esther y rápidamente la hizo avanzar. Y cuando llegó su turno de ir delante del rey, la instruyó para tal acontecimiento. Esther 2, 9 y 15. Todo salió bien, ya que ganó el primer premio y fue nombrada reina. Esther estaba en condiciones de ayudar a su pueblo, aunque nada sugiere que su objetivo fuera algo mayor que llevar la corona. Esta historia tiene elementos que son incómodos y difíciles. A la madre judía promedio no le hubiera encantado saber que su Hadasa se estaba acostando con un rey pagano incircunciso.
Al padre judío promedio no le hubiera encantado saber que su Hadasa había ido de incógnito a Persia y se habían negado a decir quién eran sus parientes, sus antecedentes o su identidad. Quizás sea una heroína en esta historia, pero era una heroína de moralidad y ortodoxia cuestionables. Sin embargo, no es necesario que reflexionemos con aprobación sobre el camino que tomó Esther. Si bien reconocemos que Dios tenía providencialmente el control del drama que estaba ocurriendo en su vida, no necesitamos decir que ella tomó buenas decisiones en cada paso del camino. Dios en su providencia le concedió a Esther una pequeña parte del drama que se desarrollaba, pero debemos mirar más allá de Esther y sus decisiones y ver el verdadero héroe de la historia, Dios, quien está comprometido a hacer todo para el bien de su pueblo. Los acontecimientos de la historia de Esther no fueron tan ordenados como quizás desearíamos. Por supuesto, esa no es una excusa para tomar intencionalmente decisiones que no agradan a Dios, pero es un motivo para animarnos porque los acontecimientos de la providencia de Dios en nuestras vidas tampoco son tan ordenados como desearíamos. Revisa tu propia vida y date cuenta de que aunque no todas tus decisiones han sido buenas y no todos tus planes han sido hechos con las mejores motivaciones, Dios en su providencia te ha traído hasta el día de hoy. Mientras cuentas tu historia, determina hablar del verdadero héroe, Dios, quien es el primero y el último, y está cumpliendo sus propósitos en tu vida. Jueces 13 del 1 al 4, Jueces 16 del 23 al 30. Muy amable, hermanita Gladys, por su lectura. Y vamos inmediatamente a iniciar el desarrollo de este tema de hoy. Según la cita que pone como tema de este día, recordemos que Hadasa era la misma Esther, pero era su nombre persa Esther, su nombre judío era Hadasa. Sabemos muy bien por las lecturas que hemos tenido de este libro que Esther era huérfana y su primo Mardoqueo, de mayor edad, se había encargado de criarla, cuidarla y tomarla como su hija. Sabemos también que Esther era muy hermosa y como estrategia Mardoqueo le pidió que ocultara su nombre y su origen judío, pues pensaba que tendría mayor oportunidad de ser la reina si no se identificaba como judía, ya que ellos habían sido conquistados y deportados por Nabucodonosor cuando vivían en el reino de Judá. También recordemos que en ese tiempo reinaba Jeconías sobre Judea, cuando fueron invadidos por los babilonios, por allá en el año 597 a.C., en cabeza del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de los babilonios y fueron ellos los que invadieron Judea y tomaron a muchos rehenes y los llevaron a Babilonia. En ese tiempo, Cis, que era el padre de Mardoqueo, fue llevado y exilado a Babilonia. Después de este tiempo, unos 100 años más adelante, el rey Asuero, que era el rey de Persia, invadió a Babilonia y sometió a todos los babilonios, y a Mardoqueo, su hijo, con su prima Esther, fueron llevados a vivir a la capital de Persia, a Susa. Más o menos, ya lo dije, 100 años después, 465 a 486 años antes de Cristo. Eso fue después de la primera deportación. Para entrar en contexto de la cita del tema de hoy, recordemos también que la reina en propiedad de Persia, en propiedad del rey de Persia, era Basti. Pero por no obedecer a su rey cuando él solicitó su presencia, fue relegada de su posición como reina, porque a juicio de los consejeros, esta no era una buena conducta
de la esposa del rey. Y era de mal ejemplo para las demás esposas de los príncipes y de los habitantes de Susa, que tomarían seguramente igual actitud y comportamiento y tendrían en poca estima a sus maridos. Parece que eran bastante machistas en ese tiempo, y por tal razón los consejeros le aconsejaron al rey Asuero que emitiera un decreto real donde se castigara este mal ejemplo, y se ordenó a la reina Basti que no se presentara más al rey y que se buscara una nueva reina que fuera sustituta de Basti entre todas las vírgenes del reino de Media y de Persia. Así pues, se llevó a cabo este decreto real. La reina Basti fue desechada y se realizó un concurso entre las vírgenes de buen parecer del reino para que el rey Asuero escogiera a su nueva reina. Así pues, en esos tiempos, Esther se presentó al palacio, llevada por su primo Mardoqueo, para participar del concurso, y tan pronto llegó, cayó en gracia al jefe de los eunucos, que se llamaba Hegai, por su hermosura y por su buen parecer. Hegai, el eunuco, era el encargado de preparar a las vírgenes para llevarlas al rey a fin de que éste escogiera a su reina, y se esmeró mucho en instruir a Esther diligentemente para que su encuentro con el rey fuera favorable. Cumplido el tiempo de preparación, fue llevada al rey, y este, al ver su hermosura, amó a Esther más que a todas las demás mujeres, porque halló gracia y benevolencia en ella, y puso la corona real en su cabeza. O sea, la ordenó como reina de Persia. Y para presentarle hizo un gran banquete en su honor con todos los príncipes y siervos, y estaba tan feliz que disminuyó los impuestos a todas las provincias. Estaba encantado con Adasa, o sea, con Esther. Recordemos que Adasa era su nombre judío, pero Mardoqueo le pidió a Esther que no fuera a revelar su origen para que tuviera más aceptación, ya que el pueblo judío, como había sido sometido, pues eran como esclavos en ese momento, entonces no quería que la tuviera como judía. Bien, esta historia presenta, dice Alistair, elementos incómodos y difíciles de entender. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a las buenas costumbres judías, a una madre judía promedio no le hubiera encantado que su asada se estuviera acostando con un rey pagano e incircunciso. Así fuera rey, según los mandamientos, ellas no podían escoger esposos que no fueran de su misma nación. Asimismo, a un padre judío promedio no le hubiera encantado saber que su Adasa había negado su origen y hubiese ido de incógnito a Persia sin reconocer quiénes eran sus parientes, sus antecedentes, su identidad. O sea, negando su patria, su raza, sus valores y todo lo que conllevaba ser judía. Así que Alistair dice que sería una heroína en esta historia, pero una heroína de moralidad y ortodoxa cuestionables. Sí, iba a ser la reina de todo Persia, pero su comportamiento con respecto a la cultura y a las costumbres judías no se podía entender claramente, pues estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Sin embargo, no es necesario que reflexionemos con aprobación sobre el camino que tomó Esther. Dice Alistair, si bien reconocemos que Dios tiene providencialmente el control de lo que estaba ocurriendo en su vida, no necesitamos decir que ella tomó buenas decisiones en cada paso del camino. Dios, en su providencia, le concedió a Esther una pequeña parte del drama que se desarrollaba. Así como a ella, todos nosotros, los que vinimos a este planeta Tierra, también tenemos la libertad de tomar decisiones, y muchas de ellas no son agradables a Dios.
pero tenemos, como decir, ese libre albedrío para tomar decisiones en cuanto a nuestro comportamiento. Dios nos va a usar conforme a su plan y su misericordia a pesar de algunas malas decisiones que tomamos. Y yo no digo algunas, muchas malas decisiones que tomamos. Sin embargo, el plan del Señor se desarrolla de acuerdo a su voluntad y a su providencia. Debemos mirar más allá de Esther y sus decisiones y ver el verdadero héroe de la historia. En todos los casos no somos nosotros, ni fue la reina Esther la heroína, pues Dios, quien está comprometido a hacer todo para el bien de su pueblo, es el que realmente se lleva todos los honores. Para él es toda la gloria. Él es el verdadero héroe de esa historia y de nuestra historia. Así que los acontecimientos de la historia de Esther no fueron tan ordenados como quizás desearíamos. Hay muchas historias de héroes bíblicos que quizás nosotros cuando la leemos nos impactamos y no vemos tanto los errores que tuvieron, más vemos cómo los usó el Señor. Cuando llegamos más fino nos damos cuenta que todos nosotros, todos los que hemos venido a este mundo, le hemos fallado a Dios de una manera o de muchas maneras. Revisemos nuestra propia vida y démonos cuenta que no todas nuestras decisiones han sido buenas y no todos nuestros planes han sido hechos con las mejores motivaciones. Pero Dios en su providencia nos ha traído hasta el día de hoy y hasta el día de hoy estamos perseverando porque Él ha puesto en nosotros ese anhelo, ese sentir de permanecer cerca de Él. O sea, es por pura gracia que somos llamados sus hijos hasta el día de hoy. Mientras demos nuestro testimonio, no olvidemos de reconocer y aceptar al verdadero héroe, que es nuestro Dios, que nos produce ese querer como ese hacer por su buena voluntad. Quien es el alfa y el omega, el primero y el último, está cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. A pesar de nuestros yerros, Dios los dirige para bien, cumpliendo con sus planes macro para su gloria. Recordemos la historia de José, cuando tuvo que rebelarse ante sus hermanos, y él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal a mí, mas Dios lo ha revertido para bien de todo el pueblo. Asimismo, las cosas que nosotros hacemos mal muchas veces el Señor las permite y las conduce para que sean parte de sus propósitos y la historia se realice conforme a su voluntad. Así que vemos que la Biblia, no sé para ustedes, pero para mí tiene un valor muy significativo porque nos muestra tal y como somos, o tal y como son los héroes bíblicos. No los maquilla para que los veamos infalibles. No es un libro de héroes perfectos, sino la historia de un Dios perfecto que usa lo imperfecto para sus propósitos y sus planes. Ninguno de los héroes bíblicos que yo he leído se salva de haber fallado en algo. ¿Me ayudan por favor con la cita en Salmo 14 del 2 al 3, donde vamos a ver que su ley es para todo, es genérica y ya se da cuenta cómo somos todos los seres humanos? Salmos 14 del 2 al 3. Manita Estela, gracias, adelante. Sí, dice la palabra del Señor. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron corrompidos. No, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Amén, muchas gracias. Como pueden ver, todos fallamos y esa es una ley tan marcada sobre todos los seres humanos que el apóstol Pablo también en Romanos 3 del 10 al 12 nos cita esta situación
que nos ocurre a todos los seres humanos. Por favor, alguien me ayuda con Romanos 3, del 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Es una situación o una condición general de todos los seres humanos. No hay uno solo que agrade a Dios en todos sus caminos. El Señor miró y no encontró a ninguno. Por eso se requirió que viniera uno del cielo, el Señor Jesús, en la persona de Cristo, y se hiciera hombre y cumpliera con todos los requerimientos que se necesitaban para que fuera nuestro Salvador, que fuera el paracleto, el sustituto que pudiera redimir con su comportamiento y su sacrificio y su resurrección nuestra actual situación. Así que los protagonistas bíblicos no son modelo de impecabilidad, sino ejemplos del poder transformador de Dios, que a través de su palabra y de su gracia nos ayuda a dar un giro de 180 grados y buscar verdaderamente a Dios y empezar a hacer las cosas mejor. Tenemos como ejemplo a algunos héroes de la Biblia, como David, quien fue llamado por Dios mismo, que era un rey conforme a su corazón, el corazón de Dios. Pero no lo fue por su impecabilidad. Ya recordamos que él fue un asesino, él fue adúltero, él hizo cosas muy cuestionables. Así que el ser conforme al corazón de Dios, el Señor lo tiene o lo dijo por su disposición a arrepentirse profundamente cuando cometía los errores. O sea, él reconocía después de cierto tiempo, porque recordemos que la vez que Natán le expuso el caso, el rey no sabía quién era hasta que entendió y después se arrepintió profundamente y lloró amargamente su pecado. Asimismo, la gracia de Dios no ignora el pecado. Eso es muy importante entenderlo. No es que lo ignore, sino que lo redime. Los relatos bíblicos no encubren los pecados de nadie. Los muestra crudamente para revelar la necesidad de la redención. Por medio de la ley es que se expone el pecado, dice el apóstol Pablo, y si no hubiese ley, pues no hubiese pecado. Mas cuando se estableció la ley, nos dimos cuenta que todos éramos pecadores. Así que por la ley nadie se va a salvar, por eso el Señor tuvo que venir. Otro ejemplo es de Rahab. Recordemos Rahab, quien cuando le preguntaron los que perseguían a los espías, mintió. ¿Está bien mentir para Dios? No, no está bien mentir, pero ella mintió, confundiéndolos y diciéndoles que ellos habían partido por un camino diferente cuando ella los estaba escondiendo. Entonces Rahab no es elogiada por mentir, sino por actuar con fe en valor del pueblo de Dios. Así es que Dios se glorifica en la debilidad humana. En la historia que estamos relatando, escoger a una joven huérfana como Esther para ser la heroína que salva a los judíos de los planes malvados de Amán, o Rahab como prostituta, está presente en la ascendencia del rey David y del mismo Señor Jesús. O pensemos también en el desobediente y promiscuo Sansón, quien traicionó su consagración nazarea al usar mujeres que no eran de su pueblo, como lo hizo con Dalila y con muchas otras, y la manera como incumplía las deberes de un nazareo. También vemos a Pablo, pero Pablo no a Pedro, el apóstol Pedro, que negó al Señor 3 veces. Asimismo vemos muchos héroes bíblicos que fallaron.
Muestra entonces que Dios no se limita por la naturaleza humana para hacer su propósito. Él nos usa con los errores y con las salidas en falso que tenemos en los seres humanos. Esto rompe esquemas sociales, culturales y religiosos, y a veces no lo entendemos, pero demuestra al Señor que el valor no depende del pasado en estos momentos, sino del propósito eterno de Dios. Las cosas que el Señor permite o impide en la historia bíblica, lo hace con un propósito eterno. Muchos, de alguna manera, afirman que la intervención de Judas al negar al Señor era un propósito que Dios tenía que permitir para que se pudiera matar al Señor Jesucristo, y que él no tendría mucha culpa en lo que hizo por cuanto ese era un plan de Dios. Sin embargo, el que hubiera sido Judas lo fue porque él decidió que su corazón entrara el mal y actuara de manera perversa al traicionar al Señor Jesús. O sea que de cualquier manera los propósitos eternos de Dios tienen que darse, mas no siempre está con las personas que lo vemos, porque cuando dice que ha sido traicionado y vendido por 30 piezas de plata, no dice exactamente que fue Judas, puede haber sido otra persona. Sin embargo, Judas fue quien tomó ese papel. Otro punto que podemos tener en cuenta es que la intención del corazón pesa más que los errores o las fallas externas que cometemos. Pues bien, así Esther ocultó su identidad. Lo hizo sí, pero porque estaba en un contexto hostil, porque sabía que en ese momento declararse judía no iba a ayudar mucho a sus planes de ser elegida como reina. Tuvo que hacerlo. Y cuando finalmente llegó el momento, ella muy valientemente se descubrió y se identificó con su pueblo. Su silencio inicial no fue negación de su fe, sino parte de una estrategia providencial que Dios usó para salvar a los judíos. Estaba dentro de los planes de Dios, y Esther, digamos, fallando en cuanto a, en un principio, negar su identidad, lo hizo con un propósito que más tarde nos dimos cuenta que fue necesario para que no se hubiera rechazado tan pronto llegó al palacio, porque quizás si hubieran sabido que era judía no la hubieran dejado entrar a participar en ese concurso. Estos relatos bíblicos enseñan que el pecado no es aceptable, pero Dios lo usa y puede obrar a pesar de él. Estas historias que resaltan más la misericordia y la soberanía de Dios y la posibilidad de redención para todos. Ya lo dijimos ya, la genealogía de Jesús incluye a David, a Rahab y a otros que fueron restaurados, demostrando que la redención no oculta ni borra la historia, sino que la transforma. En medio de las circunstancias en las que cada uno de los que llamamos héroes de la fe han participado, no todas sus actuaciones son correctas, pero Dios, a pesar de eso, las usa para transformarlos y para finalmente hacer su voluntad. En resumen, la Biblia no recalca el pecado de sus personajes, pero tampoco lo oculta. Más bien lo muestra, o mejor muestra cómo nuestro Dios de la historia lo redime, lo transforma y lo usa para sus fines, a quienes estén dispuestos a confiar en Él, aún en medio de sus contradicciones. Me viene a la memoria el caso de Pablo, el apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Antes de que el Señor quisiera usarlo, él era el perseguidor de la iglesia. Él mataba a cristianos, a creyentes, y en ese momento estaban siguiendo al Señor Jesús. Sin embargo, el Señor
en su omnisciencia y en su sabiduría, lo escogió para que él fuera quien llevara el evangelio a los gentiles. Y a pesar de lo que estaba haciendo, el Señor recordemos que la muerte de Esteban fue parte de las cosas que permitió Saulo de Tarso cuando estaba persiguiendo a los judíos, a los nuevos creyentes mejor. De tal manera que el Señor usa, a pesar de nuestros errores, a quien Él quiere y los usa para sus propósitos eternos. He visto también que podemos sacar como un paralelo de tipología entre lo que fue la reina Esther y el mismo Señor Jesucristo. Parece que no se pudiera, pero sí hay partes que uno pudiera hacer un paralelo entre lo que fue la actuación de Esther y lo que hizo el Señor Jesús. Por ejemplo, la identidad oculta. Esther, como vimos, aconsejado por su primo Mardoqueo, negó, ocultó su origen judío en la corte persa hasta que fue necesario. Lo mismo el Señor, aunque plenamente Dios, se despojó de su gloria y se presenta como hombre. Así que vela su deidad en un cuerpo físico. O sea, el Señor Jesús no llegó manifestándose como un rey con todo el poder y toda su potencia, sino que se hizo hombre y llevó una vida normal como cualquiera de nosotros, 100% hombre y 100% Dios. Otro aspecto, la intercesión sacrificial. Nos damos cuenta que cuando la reina Esther es avisada de que el pueblo iba a ser exterminado por las intenciones de Amán, ella sabe que si entra a decirle al rey que le ayude sin que ella antes lo hubiese llamado, estaba posiblemente llevada a ser muerta, porque en ese tiempo el rey era, y la costumbre era que nadie podía presentarse al rey si no era llamada. Y sin embargo, Esther se arriesga y también toma su estrategia preparando banquetes, alistando para que el rey esté agrado de ella, y se arriesga al entrar al rey sin ser convocada, exponiendo su vida por su pueblo. Eso pasó en Esther 4:16. El caso del Señor Jesús. Él se entrega voluntariamente como Cordero Redentor e intercede por los pecados ante el Padre, por nuestros pecados. No fue exactamente lo mismo, pero sí vemos el papel de intercesión sacrificial que hizo uno y otro. Esther arriesgándose a ser muerta, que no fue, y al Señor entregando, sí, completamente su vida como Salvador y como el Cordero inmolado que nos iba a redimir. Y hoy está intercediendo por todos nosotros a la diestra de Dios Padre. Eso está en Romanos 5, del 6 a 8, y en Hebreos 7:25. Otro aspecto que podemos tener en cuenta es que Esther es mediadora del favor real. Esther obtiene gracia del rey y logra la salvación de los judíos cuando ella le expone la situación y los planes de Amán. Y por su parte, el Señor Jesús es el mediador que nos da acceso al favor de Dios y la vida eterna. Él es quien toma el papel de reconciliador y que nos da acceso por medio de su papel mediador con su muerte sustituta en la cruz para hacernos herederos de la vida eterna y ser parte del pueblo de Dios. Otro aspecto, la salvación para el pueblo. Esther, por su acción, revoca el decreto de exterminio y salva a los judíos. Ya está emitida la orden real por parte del rey Asuero de que todos los judíos fueran muertos en un mismo día, en todos los lugares de Media y de Persia.
Y el Señor Jesús, por su parte, con su muerte y su resurrección, salva a todos los que creen en Él de la condición de pecado y de muerte. O sea, hay salvación en ambos casos. Esther salva al pueblo judío y el Señor Jesús, por su parte, salva a todos los que creen en Él de la condenación eterna. Y el último paralelo que podemos ver es la elevación para cumplir el propósito. La reina o Esther es elevada reina para un tiempo como ese que estaba sucediendo. Y por ser reina pudo salvar a su pueblo. Asimismo, el Señor Jesús es exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores tras cumplir su misión redentora. Vemos que hay tipos del Señor Jesús en la vida de Esther. Así vemos que ella hizo cosas a primera vista indebidas, como negar su nacionalidad, como cambiar su nombre y todo esto, pero finalmente todo se propició para los propósitos de Dios. Por último, vamos a ver algunas aplicaciones para nuestra vida con base a este tema de hoy. Dios obra aún cuando no se menciona directamente. Eso ya lo hemos visto, a pesar de que el nombre de Dios o de Jehová no se menciona en el libro de Esther de una manera directa y no aparece su nombre en todo el libro, pero su providencia sí es evidente, porque Él está tras bambalinas, si podemos llamarlo, detrás del telón, actuando para que, según su providencia, las cosas se den. El hecho de que le hubiera caído muy bien Esther al eunuco que estaba encargado de llevar a las aspirantes a reinas ante el rey y prepararla diligentemente, y ahí estaba el favor de Dios. Así que en momentos donde no sentimos la presencia de Dios, podemos confiar que Él sigue obrando detrás del telón. Él está ahí, así no lo veamos, porque es por fe que nosotros debemos creer en Él. No porque le veamos ni porque estemos a cada paso que demos viendo que nos está favoreciendo en todo según nuestro punto de vista, porque el Señor es sabio y sabe cuándo debe intervenir y cuándo es preciso que también nos aporreemos y que aprendamos de cada lección. Segundo aplicación, todos nosotros, así como los héroes que han pasado y que están relatados en la palabra, en cierto momento Dios, por su misericordia y por su gracia, nos pone en posiciones estratégicas para el tiempo que vivimos. A Esther en su tiempo y a nosotros hoy tenemos la oportunidad de participar en mandatos que el Señor quiere que hagamos. El hecho de llevar su evangelio, el hecho de predicar su palabra, donde nos puso el Señor, ahí debemos actuar y debemos hacerlo de la manera que sea. No importa si sufrimos burlas, persecuciones, perdemos trabajos, todo esto es preciso que seamos útiles a los planes del Señor. Esther no pidió ser reina, pero Dios usó esa circunstancia para salvación del pueblo judío. Así que cada entorno en que nos desenvolvemos, ya sea en nuestro trabajo, en el barrio donde vivimos, en la familia, esta situación puede ser una plataforma para bendecir a otros. Y la pregunta es, ¿has pensado cómo puede ser luz en medio de donde estás? Tercero, otra aplicación, el valor de interceder por otros. Aquí nos enseña este libro de Esther que todos podemos interceder. Esther intercedió ante el rey Asuero por su pueblo que iba a ser exterminado. Ella arriesgó su vida por su pueblo y fue una excelente intercesora. A pesar de que su vida estaba en peligro, ella intercedió por su pueblo. Y la aplicación hoy, a través de la oración, nosotros podemos interceder, actuar con empatía y defender a los que están en posición vulnerable, incluso si nos cuesta algo personalmente.
todo lo que tiene valor para el Señor generalmente tiene un costo, pero ese es el precio que tenemos que pagar cuando intercedemos. Hay que dedicar tiempo, hay que hacer lo necesario para que nuestra oración sea agradable delante del Señor. Como cuarto punto tenemos la identidad y el propósito. Esther descubrió su identidad como hija del pueblo de Dios y la abrazó con valentía. Asimismo, conocer quiénes somos nosotros en Cristo debe darnos firmeza y propósito. Él está como poderoso gigante detrás nuestro. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dichoso el hombre que confía en él. Nosotros tenemos que entender que proporciona el hecho de ser hijos de Dios y el gran respaldo que tenemos de su parte para que acojamos y hagamos sus propósitos. No somos definidos por las circunstancias, sino por el llamado que Dios hace en nuestras vidas. Y como quinto punto, ya y por último, la importancia de un liderazgo piadoso. Aquí vemos es el papel que tomó Mardoqueo al mantenerse firme e íntegro, ser fiel y tener consejos sabios. Lo que hizo Mardoqueo quizás fue unas estrategias apropiadas en el momento para que las cosas se desarrollaran de acuerdo al plan de Dios. Él fue un protagonista al cuidar a su prima, al educarla, al criarla de tal manera que en su comportamiento pudiera también ganarse el favor del rey Asuero. Así que debemos rodearnos de pastores o de mentores espirituales sabios para que nos ayuden a fortalecer nuestra fe y nos guíen con sabiduría. Esa es la aplicación. Bien, amados hermanos y amigos, esta ha sido la explicación o la profundización del tema de no siempre ordenado. O sea, no todas las cosas que hacemos son agradables delante de Dios porque estamos en un cuerpo que nos arrastra a hacer las cosas indebidas, pero de igual manera tenemos el favor de Dios, que es quien finalmente dirime y usa, a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos, nos usa para su gloria. Y Él es el que debe exaltarse y a quien debe hacerle toda la gloria, porque Él, a través de las circunstancias que nosotros quizás echamos a perder las cosas, Él saca lo mejor nuestro y es lo que usa para sus propósitos y sus planes eternos. Así que, amados hermanos, si hay algún comentario, algún aporte, es el momento de escucharlos. ¿Quién dijo yo? Hermanita Andrea. Dale, adelante. Hermanos, ¿cómo están? Bueno, mi hermano, agradecerte por la preparación del devocional. Yo solo quiero, bueno, aclarar algo. De pronto yo sé lo que quisiste decir, pero para que no se vaya a malinterpretar. Y es que obviamente nosotros tenemos un intercesor que es Jesucristo, no es el único intercesor entre Dios y los hombres. Sin embargo, obviamente cuando la Biblia usa la palabra intercesor, pues estamos llamados a orar unos por otros, ¿no? Pero recordemos que nuestra oración directamente es escuchada por el Padre realmente por medio de su Hijo Jesús, que es nuestro gran intercesor. Entonces, solo como para aclarar eso. Y también, mira qué interesante cuando nosotros creemos a veces que incluso lo que hacemos mal, ¿cierto? Eh, Dios lo usa para bien. Y aunque en ese entonces y la forma como digamos, como Esther fue usada para ayudar a su pueblo, ¿cierto? Que no fue, digamos, el propósito o lo que quisiera Dios, pero ella fue usada de una manera adecuada. Entonces, me recuerda simplemente Romanos 8, cuando el Señor dice
en su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, o cuando José dice que ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces, incluso hasta nuestras equivocaciones, nuestros desaciertos, realmente el Señor los usa para su gloria, primeramente, para el bien de su pueblo. Entonces, nada, mi hermano, muchísimas gracias por el devocional, muy edificante el día de hoy. Y seguimos con nuestra serie de animarles a que estemos leyendo esta semanita el libro y también animar a mis demás hermanos que puedan participar, si alguien más tiene algo que aportarnos, sería muy bueno que aprendieron, que les quedó. Amén. Así es, hermanita. Muy clara tu aclaración. Hermanita Graciela, adelante. Escuchamos. Buen día, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Em, de acuerdo a lo que aportó Carolina y a su devocional, hermano Carlos, le doy gracias porque une a una lectura que tuve ayer en un devocional, y hablaba de que Jehová reina desde antes y hasta la eternidad. Él es el que reina. Aunque andemos en las tinieblas más oscuras, Él reina. Y eso nos muestra la soberanía y majestad de nuestro Dios, ¿no? Eso nos da descanso del Padre que tenemos, ¿no? Y también trae a mi mente cuando Jehová, el Padre, el Creador, en el momento en que Él iba creando, veía que era bueno todo lo que hacía. Y eso nos da descanso, ¿no? Saber que tenemos un Padre así nos da descanso, nos da confianza, el poder saber que Él reina en todo tiempo. Y lo dice a lo largo de la palabra. Yo creo que el mejor versículo es Romano 8:28, como decía Carolina. Y bueno, es eso nada más, ¿no? Descansar en esa soberanía de nuestro Padre que cada mañana hace que el sol salga. Y eso ya es una bendición tan grande. Eso quería compartir. Gracias, mis hermanos. Gracias por su devocional. Amén, hermanita Graciela. Muchas gracias por su aporte. Exactamente, ese es el papel misericordioso de Dios para con nosotros. De que Él, a pesar de que nos equivoquemos o que no hagamos lo correcto, el Señor está al tanto de todo y Él, con su gracia y su misericordia, gobierna todas las cosas y nos ayuda para que salgan para bien. Esa es la fe y la confianza que tenemos en Él, que en su soberanía Él impide o permite circunstancias de acuerdo a su omnisciencia, a su sabiduría, y todo lo encamina para bien. En Él podemos totalmente descansar, sabiendo que Él no va a permitir ni pruebas mayores a las que podamos soportar, y que Él muchas cosas que hacemos malas puede truncar y cambiar para bien. Él es soberano y Él es rey y señor y gobierna desde el principio hasta el fin. Esa es nuestra confianza. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, entonces vamos a orar. ¿Quisiera alguien terminar con una oración o lo hago yo? A la una, a los dos y a las tres, nadie. Entonces, amado Dios y Padre eterno, agradecidos estamos contigo, Señor, esta mañana por comprender un poco más tu carácter, tu gran sabiduría, Señor, y que todo tú lo controlas desde tu trono, Señor, que todas las cosas que suceden, que tú permites y que a veces en primera vista no las entendemos, sabemos que tú tienes todo bajo control y que todas las cosas suceden porque
has decidido, Señor. Te rogamos que nos ayudes cada día a conformarnos más a la imagen de tu Hijo, para que lo que hagamos, Señor, sea agradable delante tuyo, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos redarguya de pecado, nos fortalezca, nos aliente y nos ayude a comprender cuál es nuestro papel en este mundo, en este tiempo que vivimos. Ayúdanos a vivir, Señor, para engrandecer tu nombre, para tu gloria, Señor, porque somos instrumentos tuyos, Señor. Lo que somos es por tu gracia, Señor, y es para tu gloria. Ayúdanos a entenderlo y a ser quizás sacrificiales en cierto sentido para que aquellas cosas que no queremos hacer las hagamos, que nos neguemos a nosotros mismos y podamos cumplir con tus planes, Señor, que sea voluntariamente nuestro deseo de honrarte, de agradarte, de bendecirte, de obedecerte, de negarnos al mundo, de no amar al mundo más que a ti, Señor, de no dejarnos llevar por toda la cultura de este tiempo, todas las intenciones, todas estas cosas que distraen nuestro propósito, y que nos ayude, Señor, cada día a perseverar y a estar firmes, Señor, como es nuestro lema, para que cada día sea un día de victoria, Señor, que cada día que pase nuestro caminar sea mejor, estemos limpiándonos, Señor, de toda forma de pecado, que nuestras vestiduras, como dice en Apocalipsis, sea cada día más blancas y que lleguemos a ti, Señor, ese día lo mejor posible, Señor, cuando tú nos llames, y que ese día podamos exaltarte y glorificarte como tú te mereces, Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, porque tú eres quien nos llevas de tu mano, nos guías y nos ayudas, Señor, y en ti hemos confiado y estaremos firmes hasta ese día, Señor. Amén. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, vamos a declarar nuestro lema, a pronunciar nuestro lema, que dice así: a la 1, a las 2 y a las 3. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, Que Jesús nos ve. Amén. Hoy no se olvidó, que Dios los guarde. Buen día. Hoy no se te olvidó el lema. ¿Ah? Hoy no se te olvidó el lema. Sí. Vale. Bendiciones, gracias. Gracias. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Buen día.